Tuve que llevar a mi hija al hospital y no podía parar de reír. Llegué al colegio de mi hija 10 minutos antes para recogerla, pero después de 20 minutos de espera, seguía sin salir. Pensé que algo pasaba, así que entré a buscarla. Sin embargo, en lugar de encontrarla en clase, su profesora vino a buscarme. La señora Vivian tenía esa mirada, y enseguida comprendí por qué Paige no salía. La señorita Vivian parecía molesta y dijo: «Hoy ha habido un incidente». Suspiré, lista para oír lo que hiciera. Paige había lastimado gravemente a otro estudiante. El chico Henderson tiene una lesión en la cabeza. Aquí vamos, pensé. Este chico, John Henderson, era conocido en todo el colegio por morder. Sabía exactamente quién era porque Paige había llegado a casa 3 veces este semestre con marcas de mordeduras en los brazos, moretones morados intensos con marcas de dientes que me hacían hervir la sangre cada vez. La respuesta del colegio siempre había sido la misma: lo estamos afrontando. Los chicos son chicos. John tiene algunos problemas de comportamiento que estamos resolviendo. Mi hija, que coleccionaba mariposas heridas y lloraba al pisar hormigas sin querer, de alguna manera ahora había lastimado a este niño lo suficiente como para hacerlo llorar. La señora Vivian me condujo por el pasillo. Estoy realmente impactada por el comportamiento de Paige hoy, continuó, sacudiendo la cabeza. La violencia nunca es la solución, sin importar las circunstancias. Los padres de John ya están aquí y están considerando presentar cargos. Mencionaron algo sobre una demanda. Me temblaban las manos mientras caminábamos. Paige nunca le había hecho daño a nadie en su vida. Una vez se disculpó con un árbol después de romper una rama sin querer. Cuando llegamos a la oficina, la vi a través de la puerta de cristal. Mi pequeña estaba sentada en una silla demasiado grande para ella. Sus piernas se balanceaban ligeramente, casi sin llegar al suelo. Su uniforme escolar estaba despeinado. Sus trenzas, normalmente pulcras, se estaban deshaciendo y tenía sangre en su manga blanca. No eran gotas, sino sangre de verdad, oscura y seca. Alzó la vista cuando entré, y en lugar de lágrimas o desafío, sus ojos marrones reflejaban algo que nunca antes había visto. Parecía orgullosa de sí misma. «Cuéntale a tu padre lo que pasó», le dijo la señora Vivian. Pero antes de que Paige pudiera contármelo, la puerta se abrió de golpe y los padres de John irrumpieron. El señor Henderson tenía la cara morada de rabia. Su esposa le agarraba la mano al niño, mientras él le ponía una compresa de hielo en la cabeza. «Esta es la mocosa violenta que atacó a mi hijo», gritó el señor Henderson, señalando a Paige. «Lo estrelló contra la pared. Podría tener una conmoción cerebral». Empecé a responder, pero Paige se levantó, arremangándose la manga para revelar marcas de mordeduras recientes y feroces, tan profundas que varios dientes le habían roto la piel. La sangre aún se filtraba a través del vendaje improvisado que la señora Vivian tuvo que ponerle. «Me mordió primero», dijo en voz baja, «pero no lo empujé por eso». La señora Vivian se interpuso entre nosotras. Dijo con cuidado, intentando mediar. John había acorralado a otra niña en el jardín de infantes detrás de los juegos infantiles. Estaba asustada porque había chocado accidentalmente con John. Él se enojó y la acorraló contra la cerca. Ella estaba llorando. Paige también intentó explicar. Dijo: «John iba a morder la papa. Rosie tiene 5 años y tiene esos aparatos ortopédicos en las piernas, así que no pudo huir de él». La sala se quedó en silencio. Se notaba que los Henderson estaban sorprendidos. La señora Vivian continuó. Paige se interpuso entre ellas. John le mordió el brazo cuando ella no se movió, pero Paige no lloró, ni siquiera se inmutó, simplemente se quedó allí protegiendo a Rosie. Entonces John intentó rodearla para llegar a Rosie, y fue entonces cuando ella lo empujó contra la pared. Miré a los Henderson, luego a la señora Vivian, luego a la manga ensangrentada de mi hija y sentí un cambio en mi interior. «Muéstrenme dónde se lastimó John», les dije a sus padres. Ella pareció sorprendida, pero simplemente empezó a señalar la bolsa de hielo. Me acerqué y la aparté con cuidado para mirar. Tenía un pequeño chichón en la cabeza, apenas visible. «Ahora miren el brazo de mi hija», continué, con un tono de voz que no reconocí. «Eso es mucho peor. Saben que soy abogada. Y lo que hizo su hijo es en realidad un delito grave de agresión a una menor. Podría hacer que los interrogaran a ambos». La señora Henderson empezó a ponerse nerviosa. No quería lastimar a nadie. «John tiene un problema, estamos trabajando en ello». Ambas nos quedamos mirando el brazo de Paige, donde la mordió. Fuimos a la clínica para que lo revisaran. Pero cuando llevé a Paige de vuelta a la escuela la semana siguiente, John no estaba. Resulta que sus padres tenían tanto miedo de que los demandaran que lo sacaron de la escuela por completo. Lo curioso es que ni siquiera soy abogado.